Estamos hablando, hermanos, en nuestras charlas a esta hora sobre el hogar. Y vamos a Génesis 3 para seguir hablando. Y vamos a hablar sobre la esperanza a pesar del pecado. Mirando allí en Génesis capítulo 3 cómo se magnifica, se ve, se manifiesta la obra de Dios a pesar de la rebelión del ser humano allí en el huerto. Vamos a orar y vamos a ponernos en la mano de Dios para estudiar. Amado Dios, Padre eterno, gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias porque tú nos conoces perfectamente, Dios. Y gracias porque aún así decidiste amarnos y decidiste salvarnos y decidiste vivir en nosotros y perfeccionarnos día a día. Gracias porque todas las cosas que nosotros llamamos buenas o malas, de parte de ti vienen todas como buenas, todas vienen para bien. Y gracias por ese eterno plan de redención que tú hiciste. Gracias por permitir aún la rebelión nuestra para salvarnos, para que nosotros viésemos la gloria tuya. Y gracias porque en nuestra rebelión tuviste misericordia y nos diste un Salvador. E hiciste, Dios, todo lo necesario para que nosotros volviésemos a ti. Y gracias porque hoy disfrutamos ese privilegio de estar contigo, de vivir en Cristo Jesús. Y gracias por el privilegio que tendremos muy pronto de verte cara a cara y ser como Jesús, porque le veremos tal como Él es. Nos alegramos, Padre, de estar juntos, nos alegramos de ser familia, nos alegramos de que nos haya estado este día para vernos, para saludarnos. Y una vez más te doy gracias por preservar la vida de todos. Y gracias por aquellos que en su corazón, por la dirección del Espíritu Santo, han dispuesto, Señor, reunirse. Y gracias por estar reunidos. Y gracias por el privilegio de abrir las Escrituras y escuchar tu voz. Descansamos en ti y pedimos sabiduría para oír, para entender, para aplicar y para permanecer en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Génesis capítulo 3, amada familia, vamos allí. Génesis capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 15, que es donde se da la esperanza, porque quiero retomar de allí. Porque lo primero que debemos ver es cómo Dios tiene misericordia de nosotros a pesar del pecado nuestro. Y en el versículo 15, donde el Señor da esta primer manifestación del Evangelio y donde Él extiende la misericordia sobre el hombre, porque en lugar de venir a matarlo, vino a salvarlo. En lugar de venir con juicio, vino con misericordia. Y se acerca a Adán. Recuerden que en el capítulo 3, vamos allí un momentico, cuando Adán y Eva, en el versículo 8, oyeron la voz de Dios, ellos se escondieron. Mas Dios, versículo 9, Dios llama al hombre. Y lo llama con misericordia, porque la pregunta que Dios le hace al hombre es muy sencilla. Es, ¿dónde estás tú? Mira, hermanos, si nosotros leemos esa pregunta así como está ahí, vamos a ver demasiada misericordia. Vamos a ver realmente en este texto amor por el hombre. Hermano, cuando usted está enojado con una persona, usted cuando lo llama les dices, ¿dónde estás tú? En la expresión que hay en este texto se ve amor por el hombre, misericordia. Dios sabía dónde estaba el hombre. Dios sabía lo que el hombre había hecho. Pero la pregunta que hace aquí es la pregunta de un padre a un hijo que ama. ¿Dónde estás tú? Y sigue siendo la pregunta que Dios le sigue haciendo a la humanidad. ¿Dónde estás tú? Porque lamentablemente el hombre se había escondido. El hombre sigue escondiéndose de Dios. Y la mayoría de nosotros, a pesar de que conocemos a Jesús, nuestra actitud en medio de las circunstancias es alejarnos de Dios. Dejar de confiar en Él. Y siempre será la misma pregunta. ¿Dónde estás tú? Ahora, seguimos mirando en el texto. Y cuando Adán responde, Dios le hace otra pregunta, también una pregunta muy, muy cariñosa, después de que Adán le dice que tuvo miedo y se escondió. El Señor en el versículo 11 le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es otra pregunta llena de amor. Hijo, dime, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La tercera pregunta que está en el mismo versículo 11, ¿cuál es? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios sabía. Dios sabía.
Nosotros que hubiésemos dicho a una persona que nos desobedece, no te dije, no te mandé, no te ordené, no te dije. Pero la pregunta que Dios hace al hombre es una pregunta llena de misericordia. Por eso el Salmo 103 dice que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, sino conforme a la multitud de su misericordia, las cuales son nuevas cada mañana. El solo hecho de despertar y saber y ver que estamos vivos, ver al lado de nuestra compañera, saber que está viva, ir a los cuartos de los muchachos, saber que están vivos, mirar la mascota y saber que está viva, todo eso lo llena uno de ¿qué? De gozo, de alegría, porque Dios es misericordioso cada mañana. A veces nosotros no entendemos la misericordia de Dios, pero es maravilloso mirar la misericordia de Dios en Génesis capítulo 3, en las preguntas que Dios hace al hombre y aún en el juicio que Dios trae sobre el hombre, porque todo el juicio que Dios trajo sobre el hombre es misericordia. Nunca el juicio de Dios viene de otro lado, sino de su misericordia. De su misericordia. El trato que Dios tiene con los impíos también es misericordioso, porque todos ellos deberían estar muertos. Nosotros también, pero en la gracia de Cristo hemos sido salvados. Pero el impío debería estar muerto. Pero Dios en su misericordia le da vida, Dios en su misericordia le da sustento, alimento, y en su misericordia le extiende la gracia para que oiga el Evangelio y se arrepienta. Estos días estaba leyendo un libro donde un hombre estaba tratando de sacar un alacrán de un pozo. Y por todos los medios buscaba sacar ese alacrán del agua para que no se muriera, pero cada vez que cogía el alacrán lo picaba. Como 3 intentos hizo para sacar el alacrán y 3 chuzonazos le puso al alacrán. Alguien se acerca al hombre y le dice: hombre, ¿no se da cuenta? Usted no tiene cerebro, que ese animal, y insultó al animal y trató mal al animal. Cada vez que usted intente sacarlo, te va a picar. Y él decía: sí, yo sé. Pero el hecho de que el alacrán me pique cada vez que intento salvarlo, eso no debe cambiar mi actitud de sacarlo del agua. Dios sabe que usted y yo somos como el alacrán, que lo único que sabemos es picar y picar y picar. Eso es lo que sabe hacer el alacrán, ¿cierto? Dios sabe que usted y yo lo único que sabemos es pecar, pecar y pecar. Pero Él no va a desistir de salvar a sus hijos. No. Nunca va a desistir. El hombre después cogió una hojita y con una hojita lo sacó y lo puso a salvo, y el alacrán siguió. Él se ganó sus picaduras, pero logró lo que quería hacer: salvar al alacrán. Dios es Dios y para Él no hay nada imposible, y Él nunca desiste de lo que ha decidido hacer. Y lo que Él decidió con nosotros, dice la Biblia, que Él lo va a terminar. Él ya empezó la obra en nosotros y la va a terminar. Por eso un día usted y yo tenemos la esperanza, a pesar del pecado, de verle cara a cara y estar con Él por los siglos de los siglos. Porque no importa que usted y yo seamos como el alacrán, Dios sigue siendo el Dios que no va a desistir de su salvación. Porque la salvación no es algo que se gana ni que se pierde. La salvación es un regalo de Dios a pesar de nosotros. Por eso en Génesis 3:15, donde se da la primer manifestación del Evangelio, donde el Señor le dice a la serpiente, le dice esas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué entre él y la mujer? Porque él se atrevió a usar la mujer, que fue el regalo que Dios le dio al varón. Se atrevió a usar un regalo bien hecho, un regalo idóneo que Dios le había dado al hombre. Se atrevió a usarlo, engañarlo, para hacer caer al varón. Entonces Dios le dice a Satanás: por cuanto usaste a la mujer, el don del varón, la ayuda del varón, la bendición para el varón, aquello que yo había hecho completico para que él fuese perfecto, por cuanto te atreviste a usarlo en contra de él, yo usaré la mujer en contra de ti ahora. Ese es el principio. O sea, el mismo instrumento que Satanás había usado para hacer caer a la humanidad sería el mismo instrumento que Dios usaría para darle en la cabeza a Satanás. Porque si Dios hizo la mujer para bendición del varón, ahora Dios usaría a la mujer como la madre de un Salvador. Por eso en el texto dice, ¿no? Aquí no estamos dándole honra a la mujer, no, estamos dándole la gloria a Dios, pero mirando que la mujer fue el instrumento que Dios usó para traer un gran Salvador.
Porque Satanás usó a la mujer para traer ruina, para traer juicio al varón. Aunque no fue culpa de la mujer, el juicio del varón, fue culpa del varón. Pero el instrumento fue la mujer. Ahora, Dios usaría a la mujer como un instrumento para traer vida al hombre y destrucción a Satanás. Por eso en el versículo 15 dice la siguiente palabra: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, entre la descendencia tuya y la descendencia de ella. Porque la descendencia de la mujer nacería el Salvador. Por eso en el versículo dice, esta, o sea, la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás a él en el calcañar. El calcañar es esta parte, ¿qué parte aquí? Es el talón de Aquiles. Es la promesa del Evangelio, las promesas de salvación para Adán y Eva, y las promesas de salvación para los hombres, y también la promesa para Satanás de destrucción completa. Dios levantaría un Salvador de la mujer que traería vida y restauración al hombre, y Dios levantaría de la mujer uno que destruiría a Satanás, que le daría un golpe certero en la nuca, aunque Satanás le daría un golpe a él en el talón. O sea, lo haría caer momentáneamente. ¿Usted alguna vez le han pegado aquí en la parte de atrás? A los que nos gusta a veces jugar fútbol, ahí eso es fácil, lo que le dan a uno ahí. Una vez por hacer un solo pase así, por darme la de buen jugador, sí hice el pase aquí a pegarle por el balón y me pegué la patada yo mismo en el talón y yo mismo levanté mi cuerpo por culpa mía. Pero es interesante, es un lugar que la policía usa mucho para hacer caer a los malucos, ¿cierto? Un golpecito por acá con el pie y ¡brum! Eso van la gente para el piso de una vez. Y si usted no lo ha hecho, intente, ¿verdad? Un golpecito solamente aquí en esta parte de atrás, este huesito aquí atrás, que está entre los tobillos, en la parte de atrás, y uno va para el piso. Ese es el talón donde Satanás le daría a Cristo, por eso se refiere a la cruz. Una caída momentánea. Una caída, pero Cristo le daría a él en la nuca un golpe certero. Vamos al capítulo 3, en el versículo 20. Vamos allí porque allí empieza básicamente la restauración, de cómo empieza la restauración, la misericordia de Dios a manifestarse. Adán y Eva merecían morir y ser separados de Dios, pero Dios en su misericordia trajo esperanza para ellos, y en el versículo 20 vemos cómo empieza a manifestarse la fe de Adán. A pesar de que la mujer era el instrumento que Satanás usó para hacer caer al hombre, y a pesar de que el hombre le echó la culpa a Dios y a la mujer, ahora Adán toma una decisión de ponerle un nombre a su esposa, y dice versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia. Estoy en el 3.20, estaba aquí en el 2.20. Y llamó Adán el nombre de su mujer. ¿Cómo? Eva. ¿Por qué la puso Eva? Dice el versículo 20, ¿por qué? Por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. ¿Se ve esperanza ahí, no? Claro que sí. A pesar de que merecían morir, él le puso a su mujer un nombre, y en el nombre se dice, será la madre de millones de personas. Se ve esperanza. Hay vida, a pesar de que la muerte llega al hogar, también hay esperanza de vida. Y el nombre Eva significa eso, ¿cierto? Madre de todos los vivientes. La Iglesia Católica llama a María la madre de Dios y la madre nuestra. Primero, Dios no tiene madre, ¿cierto? Porque Él es Dios. Y si hablamos de la madre nuestra, ¿quién es la madre nuestra? Eva. Ella es la madre de todos los vivientes, porque de ella venimos todos. Todos nacimos, empezamos en una sola mujer, en la que Dios creó. Todos venimos humanamente de un solo hombre. ¿Quién? Adán. Por eso la Biblia nos llama a todos hijos de Adán. Hijos de Adán. Porque la Biblia realmente nos ve como hijos del varón, que fue el que Dios formó para ser realmente la cabeza de la creación. Pero si vamos a hablar enfáticamente en cuanto a la mujer, la madre de todos los vivientes es Eva. Ese significa el nombre Eva. Y ahí hay esperanza.
Dios muestra esperanza, hermano, para nosotros en todo, misericordia para nosotros en todo y en el nombre. Por eso, hermanos, cuando ustedes vayan a los jóvenes que están aquí, que van en camino de ser esposos y van en camino de ser padres, qué bueno que piensen muy bien en los nombres que les ponen a los hijos. En la Biblia todo nombre tiene su significado. Y algunos significados de los nombres de las personas son conforme a su carácter. Por eso es bueno pensar muy bien y orar al Señor, que Dios le revele a uno realmente el nombre de sus hijos. Y no mirar la televisión y las novelas para mirar cuál es el nombre que yo quiero colocar. Que la mayoría hacen eso. Ponerle los nombres de sus ídolos, que eran lo que hacían los impíos en la antigüedad. ¿Recuerdan los nombres que le colocaron a Daniel? ¿Cierto? ¿Y a sus amigos? Daniel, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿De quién eran esos nombres? Los ídolos babilónicos. Los ídolos babilónicos. Esther. Esther, recuerda el nombre que se le colocó allí, porque el nombre de ella no era Esther, era Adasa. Ella se llamaba Adasa y no se llamaba Esther. Pero en el momento, parece que en el momento que la tomaron como para ser llevada como reina, su tío le cambió el nombre para que la reconocieran, no la reconocieran como judía, sino que la vieran como una babilónica más o una mujer judía nacida en Babilonia, y le colocó Esther, que es el nombre de una de las diosas de Babilonia. Estar, algo así como se llama, la diosa babilónica. Y lamentablemente hoy en día nace el niño James. ¿Por qué James? Porque es el ídolo de ellos. Sí, porque es el nombre de los ídolos hoy en día. ¿Ídolos de qué? Ídolos del juego, ídolos de una y otra cosa, y nunca piensan en el nombre. Un nombre que le dé la gloria a Dios y que realmente traiga significado. En la Biblia es maravilloso mirar todo esto, porque el nombre que Adán le colocó a Eva, que fue un nombre inspirado por Dios, porque los nombres de los animales que Adán le colocó no fueron nombres al capricho, fueron dados en la sabiduría dada por Dios. Y ahora Adán le coloca nombre a su esposa. Pero también hay un significado aquí, es que en ese momento se cumple también para la mujer, en el juicio de la mujer en el capítulo 3, versículo 16. En el 3:16 hay juicio para la mujer. ¿Cuál es? Y es parte de la gracia que todo se cumpla conforme a la voluntad de Dios. El 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Antes del pecado, ¿cómo se llamaba Eva? Varona. Varona, o sea, Adán dijo, igual a mí. Pero después del pecado no le dijo varona, le dijo Eva. Al colocarle un nombre se cumplen las dos cosas. ¿Quién le colocó el nombre? Adán, conforme a su deseo, aunque tenía un significado bíblico. Y segundo, ¿cuál es la manera de enseñorearse uno de algo? Dándole nombre. Por eso usted compra una mascota y lo primero que hace es darle un nombre para poderla llamar, dominarla. O usted, cuando nosotros nos casamos, ¿cuál es el nombre que usted le dio a su esposa? Especialmente el varón. El varón, la mujer a veces no es tan, pero el hombre sí. Negrita, amorcito, gordita, flaquita, bajita. Bueno, y así la llamamos y así la identificamos y le cambiamos el nombre y así nos adueñamos de ella. ¿O no es así? Y de ahí para acá, la mujer responde a ese nombre. ¿O no es así? La mujer responde a ese nombre. Y cuando estamos enojados, ¿cómo le decimos? Eva. Automáticamente la llamamos por el nombre con el que nos enseñoreamos de ella. Es parte de la gracia de Dios, es parte de la misericordia de Dios, es parte de este proceso. Por eso, hermano, cuando su esposo o su esposa te llame por el nombre, pilas, porque las cosas no andan bien. Y es parte de la misericordia de Dios decir, las cosas no están bien. Porque el nombre por el cual Él te llama cariñosamente no es por lo general el nombre. Son muy pocos los hombres que llaman a su esposa por el nombre propio, son muy pocos. La mayoría les hemos cambiado el nombre. Yo solamente le digo a mi esposa Janex cuando me preguntan cómo se llama su mujer.
De resto casi nunca la llamo así. Entonces, hermanos, es parte de la gracia. Y puso su nombre Eva. Eva, que significa madre de todos los vivientes. Entonces ahí se ve la fe de Adán. Realmente descansa en la promesa del 3:15 de un Salvador, porque él le dice: hay vida, habrá descendencia a pesar de nuestro pecado. 2, también hay parte del cumplimiento de las Escrituras, donde Adán empieza a hacer lo que tiene que hacer: enseñorearse de su esposa, darle un nombre a su esposa y empezar los procesos hasta los cuales vamos el día de hoy. Pero también vemos las provisiones de Dios. En el versículo 21, en esa esperanza para el hogar, vemos las provisiones de Dios. En el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Génesis, 3:21. Y Jehová Dios, recuerde que siempre en el principio de la creación, las decisiones las tomaba Dios, excepto aquella que el hombre tomó la decisión de ir en contra de Dios, aunque todo eso estaba en el eterno plan de Dios. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Quién hizo a la mujer? Dios. La Biblia dice en el capítulo 2 que Dios hizo una mujer para Adán. Ahora, después de que Adán y Eva han pecado, ahora Dios decide hacer algo para ellos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que decidió hacer? Un vestido. Pero es interesante mirar dentro de este principio. Lo primero que Dios hizo fue un sacrificio. El versículo 21 implícitamente, no lo dice el versículo 21, pero lo dice implícitamente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles. Y si usted quiere hacer una túnica de pieles, ¿qué necesita hacer? Matar algún animal. Matar algún animal. Y casi que teológicamente todos los estudiosos de la Biblia están seguros, y creo que estamos seguros todos, de que realmente lo que el Señor mató fue unos corderos. Mató algunos corderos. Los que han tenido ovejas, que hay algún cuero más fabricadito, el de la oveja, es lanudo. Y la lana es una de las fuentes de los vestidos para abrigar. Todo lo que sea de lana abriga y pesa. ¿Se acuerdan algunos de las cobijas que usaron en la antigüedad sus padres, que eran de lana? Que uno se tapaba con una cobija y se abrigaba tanto, y era tanto el peso que ni vuelta era capaz de dar uno por el peso que tenía esas cobijas. Una vez estuve en Bogotá y me tanto frío, hermano, me pusieron 3 cobijas. El solo meterme a esas cobijas es un problema. Y no fui capaz de voltearme en la noche. Tocaba era levantarme y con las 2 manos alzar la cobija para darle la vuelta. Pesadas, hermano. Pero abrigan, porque son calor realmente. Ahora, lo primero que Dios hace para ellos es vestido. Pero para hacer el vestido, lo primero que tuvo que hacer fue un sacrificio. Y es realmente el principio. No hay soluciones para el hombre sin el sacrificio de Dios. No lo hay. Recuerde que el Cordero siempre ha representado a Jesús. El Cordero siempre ha representado a un Salvador. Y nunca hay soluciones verdaderas sin derramamiento de sangre. Por eso no hay llegada, no hay cambios para el ser humano si no hay confianza en Jesús. El hogar que trate de buscar soluciones sin Cristo es un hogar que va al fracaso. Hermano, usted puede tomar las decisiones que sea, cambiar de ciudad, cambiar de casa, cambiar de carro, cambiar de mujer. Sus problemas van a continuar. Porque las soluciones verdaderas no están en las soluciones humanas, están en Cristo Jesús. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús, sin Jesús mismo, no hay esperanza para ningún hogar. Lo que la esposa necesita para cambiar no es un nuevo vestido, no es una nueva casa, no es un nuevo carro, es a Cristo Jesús. Es lo que el varón necesita hacer para cambiar. No es una nueva esposa, un mejor sancocho, un mejor carro, no, es a Cristo Jesús. Y lo que los muchachos necesitan para cambiar no es más regalos, un nuevo colegio, es a Jesús nomás. Porque Él es la esperanza de Dios para nosotros. Por eso Dios viene, dice, y fue Dios. Y es maravilloso mirando en el capítulo 3 todas las decisiones de Dios. Fue Dios quien buscó al hombre. Fue Dios quien habló al hombre, interrogó al hombre, porque el hombre no quería hablar con Dios, estaba escondido. Fue Dios quien hizo las preguntas. Fue Dios quien trajo la disciplina. Y ahora es Dios quien trae las soluciones. Por eso es maravilloso entender este principio. Por eso, como les he dicho a muchos,
¿Qué fue lo primero que murió en esta tierra? Físicamente hablando. Un cordero. ¿Y de los hombres, qué fue lo primero que murió en esta tierra? Abel, que es un pastor. Es interesante. Lo primero que murió fue un cordero. Y lo segundo que murió de los seres humanos fue un pastor. O el primero que murió de los seres humanos fue un pastor. Prototipo de Cristo. Prototipo de Cristo. El cordero por los pecados de los hombres. Y el pastor por la enemistad entre los hombres. Es maravilloso la gracia de Dios, que no fue el impío Caín que murió, fue el justo Abel el que murió, para derramar su sangre, para testimonio de un impío. Porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Y es interesante que ante ese clamor de la sangre de Abel, Dios viene a Caín. Y con misericordia también le hace las mismas preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que Dios le hace a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? Mire que la misericordia de Dios cómo se manifiesta. La misericordia de Dios cómo se manifiesta, y es una de las cosas maravillosas. ¿Sabe que una de las cosas que tenemos que aprender, y yo debo aprender mucho en eso, es cómo preguntarle cuando uno está molesto con alguien? ¿Cómo hacerle una pregunta? Y si en este ejemplo es Dios, ¿cómo hablarle a una persona con la que uno está molesta? Y lo mejor es hacerle una pregunta con sencillez. Porque la blanda respuesta, dice la Biblia, aplaca la ira. Si uno llega con alguien que está molesto a reclamarle, ¿qué provoca en el otro? Pero si uno llega con aquella persona con la que uno está molesto, llega con una pregunta, ¿qué produce? Reflexión. Reflexión. Y es maravilloso. ¿Alguna vez usted con alguien que está molesto ha llegado a hacer una pregunta con amor? Hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó? Uno llega con el equipaje completo, con la armazón encima, ¿cierto? Armados con todo, hermano. Por eso es importante entender esto. Entonces, lo primero que Dios hace es sacrificio y los viste. Y es interesante mirar este principio. ¿Qué vestidura había hecho el hombre? Porque el hombre ya había hecho su vestidura, hojas de higuera. Y la mayoría de nosotros siempre traemos hojas de higuera. Mire, ¿cuántos de nosotros crecimos y hemos crecido, y algunos todavía están en eso, presentando delante de Dios hojas de higuera? Toda persona que pretende ir al cielo por sus propias obras, ¿qué está presentando? Hojas de higuera, cosas que no sirven. Dios le hizo al hombre vestidos. ¿Qué hizo el hombre? Ropa interior, y de mala calidad. Porque si hay una hoja que es de mala calidad, es la hoja de higuera, solamente que son grandecitas. Pero mire, hermanos, es maravilloso entender. Dios quiere, y esa es la cosa, hermano, que quiero que entendamos. Ayer, desde el viernes que está en Medellín, estaba yendo del parqueadero a la clínica, y delante mío iban dos muchachas. Yo las miré y dije, una va en pijama y la otra va en ropa interior. Así más o menos se veía. La una en pijama y la otra en ropa interior, en plena calle. Pero es triste que a veces nosotros los creyentes igual. Si algo que Dios quiere de un creyente es que se vista. ¿Qué significa? Que cubra su desnudez. Que se coloque pantalones, faldas, lo que sea, pero que se cubra, hermano. Que cubra su desnudez y que su ropa interior no se le vea. Escuche, hermano, especialmente las damas. Si hay algo que Dios quiere es que su ropa interior no se vea. Porque ¿qué provoca la ropa interior en los hombres? Y una mujer a quien no se le ve la ropa interior si no está bien vestido, ¿qué provoca en el hombre? Admiración. El hombre admira a la mujer bien vestida, pero la mujer que se le ve la ropa interior, ¿qué provoca en ella? En él. Deseos, pasiones. ¿O no es así? Mire, hermano, los principios bíblicos están establecidos aquí, y nosotros nos toca mirar eso, hermano, para nuestra esposa y nuestros hijos, para todos. Y tenemos que mirar bien esos principios, hermano, porque tenemos que trabajar fuertemente en combatir la mundanalidad y las soluciones humanas
y implantar las soluciones bíblicas. Las soluciones bíblicas son las que Dios nos ha dado, no las que nosotros tenemos. Por eso Dios dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dentro de la provisión de Dios primero está el sacrificio, un cordero, sangre derramada para solucionar los problemas de los hombres, un animal muerto, vida para solucionar los problemas de un hombre muerto. Y los vistió. ¿Quién los vistió? Es interesante que no les dice, tomen esta ropa, póngansela. Que sería lo que nosotros haríamos. Tome, cámbiese, vístase. No, Él los vistió. Las soluciones vienen de parte de Dios. Él mató al cordero, Él hizo el sacrificio, Él hizo las túnicas, Él los vistió. Y varones, mire, varones, aquí usted como cabeza del hogar debe ser el que vista a su esposa y sus hijos, no desde el punto literal de que venga y le ponga la ropa. Es que no puede permitir que su esposa y sus hijos se vistan como ellos quieren. No puede, hermano. Es que mi hijo no hace caso, es que mi hijo no le gusta la ropa. El problema no es su hijo, el problema es usted. Porque tenemos la autoridad de decir, ¿se lo quita o se lo pone? Ese es el principio bíblico, ¿no? ¿Adán y Eva tomaron decisiones o fue Dios? Cuando Adán y Eva tomaron decisiones, ¿qué hicieron? Ofender a Dios, ponerse contra Dios. Por eso es importante entender estos principios, hermanos, y poder tomar decisiones y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Pero hoy es triste ver que de los niños de que nacen manipulan a los papás, y los papás de que los niños nacen ellos se dejan manipular. No, hermanos, los principios bíblicos están dados para las soluciones después de que el hombre pecó. El hombre disfrutaba la gracia de Dios en toda su plenitud sin saber que era bueno y que era malo antes de pecar, pero después de pecar quedó inhabilitado para hacer algo bueno, solo con el deseo de hacerlo, pero incapaz de hacerlo. Por eso necesita que alguien más lo haga. Por eso es importante eso. Hermanos, ¿cuántas veces ustedes han querido leer la Biblia pero no son capaces? Pero llega alguien y dice, venga, vamos a leer la Biblia. ¿Y qué hace uno? Se dispone a leerla con ellos. La necesidad siempre de tener a alguien que nos empuje, que nos ayude. Por eso dice la Biblia que las ovejas sin pastor no se congregan, no vuelven. Por eso, hermanos, qué bueno que podamos entender la manera de Dios hacer las cosas. Versículo 22, vamos a mirar la otra provisión. La otra provisión en medio del pecado. Porque estamos hablando de la esperanza a pesar del pecado. Y en el versículo 22 dice la Biblia: y dijo Jehová Dios, hablando el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice como uno de nosotros? Son personas, está diciendo son personas que conocen el bien y el mal. Porque Dios sabe qué es bueno y qué es malo para el hombre. Ahora el hombre sabía que era bueno, qué es bueno y qué es malo, pero ahora no era capaz de hacer lo bueno, ni era capaz de deshacerse de lo malo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El deseo de hacer el bien, ¿dónde está? En nosotros, pero la capacidad no está. Hermano, dice la cosa que tenemos que entender. El deseo de hacer lo bueno está en nosotros, pero la capacidad no. La capacidad viene de Dios. Por eso tenemos que tomar decisiones de dejar que Cristo obre en nosotros, dejar que Cristo realmente trabaje en nosotros y luchar, hermanos, para someternos a Cristo en todo y siempre, como les he dicho, preguntarnos qué haya Cristo y dejar que eso suceda. Dejar que eso suceda. El miércoles pasado me alegré cuando le preguntaron a mi esposa: hermana, ¿por qué quiere que oremos? ¿Qué quiere que Dios haga? Dijo, lo que Él quiera. Y me alegré por eso realmente. Al ver que mi esposa estaba disponiendo su corazón para que Dios hiciera su voluntad. Y me alegré al escucharla hablar con su hermana y después conmigo, despidiéndose de nosotros por si acaso el Señor había decidido llevársela en la operación. Llama a la hermana y le dice: hermanita, charlaron un ratico y le dice: por si acaso nos vemos en el cielo. Y a mí también me dio un beso y me dio gracias y me dijo: gracias, amor, por ser mi esposo, por si acaso el Señor decide que este sea mi último día. Y fue bonito, hermano, la verdad fue bonito. Yo la miré, me solté la risa, le di un beso y le dije: tranquila, amor, lo que Dios haga está bien.
y verla en paz. Cuando fue a entrar al quirófano, dijo, ay, ya me puse nervioso, era así. Pero verla entrar tranquila y ver el proceso de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo quiero. Nunca se ha tratado de lo que el hombre quiere. Se trata de lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, hermano, es interesante cuando se trata de vivir la vida cristiana, usted no está sus deseos no están involucrados. Solo los de Dios. Y no son los deseos de Dios, porque es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es su voluntad, es su propósito, y lo que Él haya decidido está bien. Y uno disfruta la voluntad de Dios cuando la acepta, sea cual sea. Uno sufre cuando uno lucha contra la voluntad de Dios. Cuando usted lucha contra la voluntad de Dios, sin importar cuál sea, usted sufre. Pero cuando dice, Señor, hágase tu voluntad. La verdad, pasa lo que pasó con Jesús en el huerto. Dios envía consuelo. A sus ángeles a quien envíe. Pero Él envía consuelo. Y es maravilloso mirar esos principios y disfrutarlos realmente. Entonces el versículo 22 dice otra vez el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo? Dice, sabiendo, porque solo sabían, sabiendo el bien y el mal. Dios sabe qué es el bien y qué es el mal, y tiene la capacidad para hacer el bien y no el mal, pero tiene el poder para permitir que el mal también actúe. Y es cierto, hermano, como oraba mi hermano hace un rato, Dios tiene todo lo que viene de parte de nosotros, bueno o malo, viene de parte de ¿quién? De Dios. Solamente que nosotros tenemos que entender que lo que nosotros llamamos malo para nosotros viene como bien de parte de Dios. Viene como bien. Me ponía a mirar a mi esposa y la situación en que está en este momento. Wow. Uno dice, todo lo que uno sufre por lo que toca hacer, pero es necesario. Si fuera estética, alguna cosa, le dirían, ni se le ocurra. Pero lo que es necesario es malo. No lo es. ¿Viene como mal? No viene como mal. ¿Se sufre? Sí. No se ve bien, pero es bueno. Y todas las cosas que vienen de parte de Dios son buenas. Por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, en las decisiones que Dios ha tomado de vestir al hombre completamente, es bueno para el hombre y delante de Dios. La decisión que Dios tomó de matar, sacrificar animales inocentes para vestir al culpable, es bueno. Y la decisión que Dios tiene que tomar ahora es re buena, mucho más que las anteriores, aunque todas son buenas iguales. Mire, sigamos leyendo. Dice el versículo 22, sigue la parte, ahora sabiendo el bien y el mal. Ahora la decisión que Dios tiene que tomar, dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire, cuando el hombre estaba en comunión con Dios, en buena relación con Dios, del árbol que más podía comer era del árbol de la vida. Porque en el huerto habían muchos árboles, pero habían dos árboles especiales. Uno, el árbol de la vida, que es representación de Cristo. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es realmente el árbol que representa el mal y la rebelión contra Dios. Eran dos árboles y muchos árboles más. Si era manzana, pera, yuca, bueno, lo que fueran. Eso es irrelevante, porque el problema no era cuál fruta era, solamente que eran representativos. Y cuando el hombre estaba en el huerto, él podía comer del árbol de la vida sin ningún problema, y de todos los demás árboles, menos el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero el día que él comió del árbol prohibido, desafortunadamente ese día se quitó el privilegio de poder comer del árbol de la vida por sí mismo. Y es triste, hermano, que esos árboles siguen presentes en la vida de todos. El árbol de la vida sigue entre nosotros, pero este es el árbol que el hombre no quiere comer. El árbol del bien y el mal está entre nosotros y es el árbol que el hombre más toma todos los días. Y los demás árboles están entre nosotros. Y la mayoría de las frutas de esos árboles se están pudriendo, se están dañando. Uno coge esas frutas y algunas salen podridas, ¿cierto? Algunas las puede uno disfrutar, pero los dos árboles representativos siguen entre nosotros, porque el uno es Cristo y el otro es el mal. Y lamentablemente, si ustedes miran sus vidas, si miramos nuestras vidas, cada día estamos tomando más decisiones enfocadas en el conocimiento del mal que en Cristo Jesús.
Sigue siendo el texto. El versículo 22 en la parte final dice, pues que no, prohibido para el hombre. ¿Por qué? Porque donde el hombre trate de tomar de ese árbol que representa a Cristo sin un Salvador, sin un proceso de Redentor, moriría para siempre. Dios prohíbe que el hombre tome de ese árbol para que no muera eternamente, porque es un árbol que producía vida eterna y el otro producía muerte eterna. Los dos árboles, el uno producía vida eterna y el otro muerte eterna. El hombre lamentablemente comió de aquel árbol que producía muerte eterna. Por eso, para solucionar un problema eterno se necesitaba una solución eterna. Por eso el único que puede solucionar el problema eterno del hombre es otro hombre eterno. Y no hay un hombre eterno. Por eso Dios tuvo que hacerse eterno, hacerse hombre para hacer la solución. Por eso el hombre solamente tiene dos soluciones. Uno, pagarle a Dios eternamente con su propia vida, o buscar al hombre eterno que nos salvó eternamente de un juicio eterno. Y ese es Cristo Jesús. El versículo 23. Entonces Dios tiene que tomar decisiones. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo sacó al hombre, a la pareja. Recuerde que está hablando de ellos dos como hombre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén, o sea, de la comodidad, de la bendición que le había dado. Lo sacó de allí, donde todos lo tenían, y lo sacó para que labrasen la tierra, de la cual fue tomado. Al hombre le dijo, bueno, hijo, a trabajar como un burro. Y a la mujer le dijo, se le acabaron las flores, los pajaritos, las mascotas. Acompañar a su hombre donde él vaya. Lo sacó y los echó. Porque el siguiente versículo no solo los sacó, los expulsó, los echó. Por eso dice la Biblia que todos los seres humanos no solamente están muertos, sino destituidos de la gloria de Dios. Destituidos del gran huerto de Dios. Por eso el versículo 24 dice el texto, echó pues Jehová Dios al hombre del huerto, de la comodidad, de su relación personal con él, y puso al oriente del huerto de Edén, porque parecía que el Edén tenía una sola puerta y daba hacia el oriente, querubines, o sea, los ángeles más poderosos que existen. Recuerda que Satanás pertenece a uno de ellos. Como Satanás fue el que entró al huerto a dañar el huerto, ahora Dios pone un querubín también como protector del huerto. Y con espada, hermano, o sea, maten al que llegue aquí. Esa es la idea. Maten al hombre que se acerque. Si Adán intenta meterse, mátenlo, porque no merece sino la muerte. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante ningún hombre podría acercarse a Dios. Todos quedaron sentenciados a la muerte. Y esa espada representa el justo juicio de Dios. Representa la justicia de Dios. Recuerde que fue la espada que fue clavada en Cristo, es Jesús. Porque Cristo como hombre entró a la presencia de Dios, pero entró con los pecados nuestros. Y por entrar con los pecados nuestros tuvo que sufrir la espada de Dios. Tuvo que sufrir la espada de Dios. Versículo 24, entonces echó pues Dios fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino ¿de qué? Del árbol de la vida, que representa a Cristo. El árbol de la vida Dios lo trajo nuevamente ante los hombres, pero ya no en forma de árbol, sino en forma humana, que es Cristo Jesús. Allá el árbol representaba a Cristo, ya Cristo toma una forma humana, viene entre los hombres. Y los hombres decidimos, en lugar de comer de él, beber de él, ¿qué hicimos? Matarlo, porque así somos los seres humanos pecadores. Dios nos da un Salvador y nosotros en lugar de aceptar lo que hicimos, eliminarlo. Usted y yo estamos hoy aquí por la gracia de Dios, no porque nosotros hayamos buscado a Cristo. Y Cristo es muy claro, ustedes no me buscaron a mí, ustedes huyen de mí. Porque cada oportunidad que el creyente tiene para alejarse de la iglesia, alejarse de la Biblia, alejarse de la oración, alejarse de Cristo, lo aprovechamos. Que un paseíto, que un familiar, que cualquier cosa, corremos para allá. Cualquier dolor de cabello nos aleja de las cosas de Dios, ¿no es así? Usted tiene cualquier enfermedad y el televisor no lo apaga, pero la Biblia sí la cierra. El celular no lo desconecta, la oración sí. A la iglesia, de la iglesia se aparta, pero de los médicos, de los amigos, de todos los demás, no se aparta. Y yo no sé cómo algunos hermanos tienen plata y tienen de todo para ir a los médicos sin importarse a cómo, pero la iglesia no. ¿O no es así?
¿Por qué seguimos en el mismo problema de Adán y Eva? Huyendo de Dios. Por eso no nos atrevamos a decir que nosotros buscamos a Dios, jamás. Fue Él quien nos buscó. Y estamos hoy porque Dios puso en nuestro corazón, porque por nosotros en este climita, ay hermano, estaríamos durmiendo y con el televisor prendido en casa, ¿o no es así? Miren hermanos, es maravilloso mirar este principio, cómo Dios tiene que obrar en medio de su justicia, pero con misericordia, para el bien de nosotros. Por eso la esperanza a pesar del pecado, y la esperanza no viene de los hombres ni de las soluciones humanas, viene de Dios. Por eso la esperanza suya no está en una religión, no está en una iglesia humana de hombres, está en Cristo Jesús. Él es la esperanza nuestra, en las soluciones divinas, no en la suya. Usted puede ser muy inteligente, hermano, la inteligencia suya y la mía es brutalidad delante de Dios. Las soluciones están en obedecer la palabra, pero especialmente en buscar a Jesús, porque si usted busca la palabra y las soluciones bíblicas sin Cristo, de nada le sirve. Todo sigue siendo temporal. Temporal. Uno va a una persona a orar por ella y la gente les encanta que uno ore por ellas. Pero la oración de uno para ellos termina siendo una solución temporal porque ellos no buscan a Cristo. Pero el que busca a Cristo tiene comunión con Dios eternamente por los siglos de los siglos. Que así uno no le quiere hablar a Dios, Dios le habla a uno, sencillamente por estar en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, quiero terminar esta mañana hablando de la esperanza verdadera. La esperanza verdadera viene por gracia de Dios y viene gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Mire, hermanos, la esperanza, las verdaderas soluciones no están en su corazón ni están en el mundo, están en Cristo Jesús. Dios nos las permite ver por su Espíritu a través de la palabra de Dios. Y por eso se necesita creer en Cristo y seguirle a Él, porque es maravilloso seguirle. La salvación del pecado y de los efectos del pecado, hermanos, vienen por la gracia de Dios también. El hombre pecó, fue Dios quien trajo soluciones. El hombre se apartó, fue Dios quien lo reconcilió. El hombre se escondió, fue Dios quien lo buscó. Por eso los efectos inmediatos del pecado y los efectos lejanos del pecado, todos ellos tienen solución solamente en Dios. ¿Y cuánto cuesta las soluciones? No, cuestan nada, son gratuitas. Solo por la fe en Cristo. Por eso, hermanos, seguimos insistiendo y la Biblia sigue insistiendo. Sin una buena relación con Dios, el resto es religiosidad, es vanidad. Usted puede ser la persona más religiosa que pueda existir, como el apóstol Pablo, seguirá siendo un asesino y un apartado de Dios. Se necesita una relación personal con Cristo. El árbol de la vida es Jesucristo. El árbol de la vida está entre nosotros y se puede comer, se puede disfrutar, porque es Jesús y solamente por la fe. Usted puede tomar de Jesús todos los días. Usted puede comer de Él por la fe, solo creyendo. Usted puede tomar de Él porque Él es la fuente de la vida. Usted puede andar con Él y Él contigo todo el tiempo porque Él es nuestro Dios, Señor y Salvador. Por eso, hermanos, a pesar del pecado, la esperanza existe, pero la esperanza es un Salvador, es Cristo Jesús. Sin Dios no hay esperanza, pero con Dios toda esperanza es verdadera. Amén, familia. Padre, gracias por Jesucristo y por todo lo que tú nos has dado en Él. Gracias por las soluciones tuyas y perdónanos, Dios, perdónanos por tratar de nosotros solucionar nuestra vida y nuestros problemas a nuestro parecer. Pero gracias por permitirnos conocer a Jesús y aprender a buscarle día a día. La bendición tuya sea sobre todos nosotros en esta mañana y gracias por darnos el placer de poderte conocer y aprender a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.